Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola a todos, Dios les bendiga, qué bendición nuevamente conectar con ustedes a través de esta transmisión en línea. Es una bendición grande el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que lo consideren ustedes de tal forma como yo lo hago. Es un privilegio, un honor. No debemos de verlo como algo menos. El ser enseñados la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, es algo que va a edificar tu corazón y va a edificar tu vida grandemente. Hoy quisiera iniciar una serie de enseñanzas. No sé cuántas semanas me va a tomar, pero quisiera hablar acerca de la iglesia. La iglesia es de lo más importante para Dios, para el cristiano y la verdad para la sociedad, aunque la sociedad no lo reconozca todavía y no lo vea de esa manera. La iglesia es tan especial para mi corazón y creo que para muchos de ustedes también. ¿Qué haríamos si no tuviéramos iglesia? Si no hubiera iglesia. Tuviéramos que en nuestras casas, ¿verdad? Tener que desarrollar y alimentar nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo íbamos a servir a Dios? Sería más difícil. De hecho, sin iglesia sería muy difícil cumplir con lo que el Nuevo Testamento requiere. Como amarnos los unos a los otros, como operar en los dones del Espíritu Santo. Sería más difícil estudiar juntos, compartir la cena del Señor, orar por los enfermos. Tantas cosas que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento principalmente serían difíciles de llevar a cabo. La iglesia es muy, muy importante. De las veces que Dios ha hablado a mi vida, ha ocurrido en la iglesia. Las veces que yo he escuchado la voz del Señor, más fuertemente ha sido en la iglesia, en el altar, en los tiempos de comunión con Dios. Y quisiera leer algo acerca de la iglesia. La iglesia la amo. Amo a la iglesia con todo mi ser. La amo porque la iglesia es especial para Jesucristo. Jesucristo se entregó por ella. La Biblia dice que se entregó por ella para lavarla. Y así debemos nosotros amar también a la iglesia. La iglesia nació a causa de que Jesucristo murió en la cruz por ella. El Padre ama tanto a la iglesia que envió a su Hijo con tal de ganarla. Yo tengo muchos años sirviendo a Dios, conectado a la iglesia de Cristo. En la iglesia conocí a mi esposa. En la iglesia conocí al Espíritu Santo. Las personas que amo más están muy conectadas a la iglesia, mi esposa, mis hijos, nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. La iglesia ha sido mi mejor familia y he encontrado
en la iglesia gente que me ha amado como en ningún otro lado. Y en la iglesia, al mirar cómo Dios transforma familias, he conocido la gracia del corazón de Dios. Y por eso y más creo que la iglesia no fue hecha para aguantarse, sino para disfrutarse. La iglesia debe disfrutarse, no aguantarse, no tolerarse. Si hay algo que me ha hecho llorar, es lo que pasa en la iglesia. Pero si he tenido motivos también de alegrarme y de gozarme, ha sido por las victorias también que he visto en la iglesia. Y si puedo seguir soñando, es por lo que veo que viene para la iglesia. Las promesas de Dios sobre su pueblo, sobre la iglesia, son los que me motivan, me dan expectación. Cuando en la iglesia está la presencia de Dios y el carácter de Dios, la iglesia se convierte en la esperanza para la sociedad. Y así que creo muy fuertemente que los años que vienen traerán sobre la iglesia de Cristo el cumplimiento de las profecías o la palabra profética en Isaías y en Miqueas, donde dice que en los últimos días la casa del Señor será el lugar más relevante de todos, el lugar más importante de la tierra. Y dice que se levantará por encima de las demás colinas de poder y la gente del mundo entero querrán acudir a la iglesia para adorar. La iglesia es de gran importancia para Dios y debe ser también para nosotros. Así que quisiera hoy iniciar una enseñanza acerca de la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12 dice lo siguiente. Hablando de Jesucristo, dice, y él mismo, Jesucristo mismo, constituyó o puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 10 le llama regalos, que Dios le dio regalos a los hombres. Dios le dio regalos a la iglesia. Entonces, estos ministerios, pastor, maestro, profeta, evangelista y apóstol, estos ministerios, Dios los dio a la iglesia, dice la Biblia, para perfeccionar a los santos. Es lo que dice el verso 12, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Los santos son la iglesia. La iglesia, todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, la Biblia le llama a los santos. Y Dios dio a los ministerios, a los 5 ministerios, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Dios los dio a la iglesia para que perfeccionaran a los santos o a los creyentes para la obra del ministerio. Entonces, ese verso claramente me deja ver o nos deja ver que los pastores y los apóstoles y los profetas y los maestros y los pastores no deben hacer todo el trabajo del ministerio o ni la mayoría del trabajo del ministerio, porque es demasiado y la verdad no pueden. Lo dejarían incompleto, lo dejarían a medias, no porque no terminen, sino porque es demasiado. La iglesia, los santos, son los que deben hacer la obra del ministerio. Y eso resultará en la edificación del cuerpo de Cristo, dice el verso 12. Eso resultará cuando los santos, cuando la iglesia se encargan de hacer la obra del ministerio. Resultará en el crecimiento de la iglesia, en la edificación de la iglesia. Así que la iglesia debe crecer y debe ser edificada. Para ello, los ministerios como pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, esos ministerios deben de edificar o enseñar a la iglesia o equiparla, porque la iglesia debe crecer y debe ser edificada, fortalecida, pero los santos, la congregación, debe de hacer la obra del ministerio. En otras palabras, la iglesia no puede estar inactiva con lo que aprende. Todo lo que aprendemos como iglesia debemos de activarlo, llevarlo a cabo
poner manos a la obra para que la iglesia crezca y sea edificada. En Mateo capítulo 16, verso 13, va a ser otro de los versos que vamos a estar leyendo. Dice así: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién dicen usted? Y vosotros, ¿quién dicen que yo soy? Y esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Tú quién dices que es Jesús? Es la gran pregunta, y la eternidad de cada persona la determina lo que cada persona cree de Jesús y lo que hagan con ese entendimiento. Y dice el verso 16 que Pedro contesta a esta pregunta de Jesucristo: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro contesta, verso 16: tú eres el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido de Jehová. Tú eres el Cristo, el enviado de Dios, porque Cristo quiere decir también Mesías. Tú eres el ungido, el enviado de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Entonces le responde Jesús, versos 17 y 18: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la dominarán. Las puertas del Hades no dominarán a mi iglesia. Estos dos versos son muy importantes. Lo que le responde Jesús a Pedro cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le responde: esto que acabas de decir, Pedro, vino a causa de una revelación. Dice: te lo reveló mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, unos minutos antes, unos segundos antes, Pedro no tenía idea de esa respuesta. Vino una revelación. Y le dice: mi Padre te lo reveló. Mi Padre te reveló. Esa es una revelación, lo que acabas de decir. Y el verso 18 le sigue diciendo Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán, o las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y este verso es importante de entenderlo porque muchas personas, especialmente personas católicas, piensan que Jesucristo le dijo a Pedro que sobre Pedro iba a ser edificada la iglesia, que Pedro sería el fundamento. Pero Jesús está hablando de una revelación. Aquí el tema principal de esta conversación entre Pedro y Jesucristo es la revelación que Dios Padre le dio a Pedro cuando Jesucristo les pregunta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la cosa aquí es que Pedro significa piedra. Sobre esta roca, ¿cuál roca? La roca Jesús le llama roca a la revelación de la cual están hablando. Porque cuando hablaban de edificar, se tiene que hablar de fundamento o de roca. Y Jesucristo les dice a Pedro: sobre esta revelación, le llama roca a la revelación, sobre esta revelación edificaré mi iglesia, sobre esta roca. ¿Cuál revelación? La revelación de la cual Pedro estaba hablando y Jesús estaba hablando. La revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Tú eres Pedro, le dice Jesús. Y en griego, Pedro significa Petros, que significa piedra pequeña que se puede encontrar en el suelo, o piedra que se puede lanzar o que se puede remover. Eso significa Petros en el griego. Pero le sigue diciendo: y sobre esta roca, y la palabra que usa en la última parte del verso 18, sobre esta roca, ya no es la palabra Petros, ya está usando una palabra que significa roca que sirve para fundamento, o roca inmensa. Roca como donde puedes edificar una ciudad.
roca fuerte. A esta revelación se está refiriendo Jesús. Sobre esta roca, sobre esta revelación edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, iniciaré con esta pregunta. ¿Está interesado Cristo en su iglesia? La respuesta es sí. Está grandemente interesado. Grandemente interesado. Conforme vamos estudiando este tema, nuevamente voy a hacer referencia a Mateo 16, a versos 17 y 18, para que Dios nos dé más revelación y más iluminación sobre estos versos. Amén. Pero ahorita quiero avanzar preguntando, ¿está interesado Cristo en su iglesia? Y la respuesta es sí, grandemente. La iglesia es muy amada y está muy cerca del corazón de nuestro Señor Jesucristo. El edificar su iglesia es su propósito. Hablando del propósito de Cristo, es su propósito y está en su corazón. Así que si quieres que los deseos de nuestro Señor se logren, los deseos de Dios se logren, tienes que ayudar a edificar su iglesia. La gente está ocupada y preocupada por sus sueños. Y es bueno que tengas sueños. Pero entre más te enamoras del Espíritu Santo, entre más te enamoras de Jesús, tú vas a querer llevar a cabo sus sueños, que sus sueños se logren. Y cuando tú trabajas para que se logren, los sueños de tu Dios, tus sueños automáticamente van a comenzar a lograrse, tú vas a comenzar a acercarte a la manifestación de tus sueños. Porque estamos conectados, muy conectados con Dios y los sueños de Dios. Entonces, Cristo está edificando algo que es su iglesia. Cristo está edificando algo que el diablo no puede detener. Y tú y yo somos parte de ese edificio, gloria a Dios. Tú y yo somos parte de aquello que Jesucristo está edificando y ha estado edificando desde que Él fue crucificado y resucitó. Cristo está edificando algo que el diablo no puede detener. Así que somos la iglesia. Él nos ha estado edificando. Somos parte de ese edificio. Somos parte de esa obra que está cerca del corazón de Dios. Entonces, no debemos de venir a la iglesia una o dos veces a la semana y sentarnos por 2 horas solamente sin hacer más. No podemos solamente venir y sentarnos para poder decir, ya fui a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, o mejor dicho, somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Y debemos de querer estar en medio de lo que Jesucristo está haciendo mientras está edificando su iglesia. Porque somos parte de la iglesia, debemos desear estar en medio de lo que Cristo está haciendo mientras Él edifica su iglesia. O sea, debemos querer ser parte de esa edificación. Debemos de querer hacer nuestra parte. Porque es algo muy importante para Dios lo que está haciendo, el edificar su iglesia. Debemos querer nosotros también ser parte de esa obra. Debemos de pensar durante toda la semana, no únicamente venir a la iglesia los domingos y ya, sino debemos de estar pensando durante toda la semana qué Dios está haciendo o qué puedo hacer yo, cuál es mi parte en edificar su iglesia. Que podamos ver la iglesia como Cristo la ve. Qué gran, qué padre meta, que podamos ver la iglesia como Cristo la ve, que podamos amar la iglesia como Cristo la ama. Que podamos sentir por la iglesia lo que Cristo siente por ella. Y que esté en nuestro corazón como está en el corazón de nuestro Dios. Que sea prioridad de nosotros, así como es prioridad en el corazón de Jesucristo. La iglesia también sea prioridad en nuestro corazón. La iglesia tiene un lugar muy alto en los planes de Dios. Jesucristo dijo, yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El poder de las tinieblas no será más grande que el poder de la iglesia, dijo Jesucristo, y eso debe de causar un gozo en nosotros.
y darnos seguridad de que los poderes de las tinieblas no tendrán más poder que la iglesia, y la iglesia somos nosotros, o parte de la iglesia somos nosotros. La verdad, el diablo está temeroso de la iglesia, y la iglesia en su mayoría, en su ignorancia, está temerosa del diablo. Pero debe ser al revés. El diablo está temeroso de nosotros, porque ya fue declarado por la autoridad de la iglesia, que es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, dice la Biblia, es la autoridad de la iglesia, y ya fue declarado por Jesucristo que nada del diablo nos detendrá. Nada de lo que pueda hacer el diablo nos detendrá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que el diablo está aterrorizado de lo que podamos hacer en nuestra ciudad como iglesia, de lo que podamos hacer en la tierra. Cuando estamos unidos, cuando estamos en un acuerdo como iglesia. El diablo está aterrorizado, por eso el diablo intenta 24 horas, 7 veces al día, el diablo intenta dividirnos. El diablo intenta detenernos y mantenernos ignorantes, mantenernos confundidos, ignorantes de lo que es la iglesia, de lo que podemos hacer como iglesia. El diablo intentará todo lo que pueda para detenernos, porque está aterrorizado de lo que podemos hacer cuando dejamos y cooperamos con nuestro Dios en edificar la iglesia. El diablo envía contra la iglesia espíritus de división, espíritus de ofensa, espíritus de Jezabel, espíritus de Absalón. El diablo envía en contra de la iglesia tales espíritus y tales armas para detenernos. No permitamos, iglesia, que el diablo nos divida. Por eso Jesús oró en su oración. Antes de ser entregado, Jesucristo oró y dijo: Señor, yo oro que sean uno como tú y yo somos uno. Iglesia, porque solamente siendo uno podremos hacer lo que Dios nos asignó. El diablo teme cuando estamos juntos, cuando estamos unidos. En Efesios 4, verso 1. Dice así: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Le está hablando a la iglesia el apóstol Pablo, y es el Espíritu Santo quien fue el autor el que inspiró a los escritores de la palabra, quien nos está hablando a la iglesia de este tiempo. Debemos vivir de acuerdo al llamamiento que recibimos de Dios, y ese llamamiento requiere que seamos siempre humildes, que seamos siempre amables, que siempre nos tengamos paciencia, y que nos soportemos con amor unos a otros siempre. Y dice el verso 3: hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Qué importante este verso para que la iglesia siga siendo edificada. Cuando la iglesia se divide, el diablo ha logrado detener ese avance. Y nosotros le hemos permitido al diablo, porque le permitimos que nos divida. Recuerda lo que dice la Biblia: hagan todo lo posible por conservar la unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Es la paz los que nos mantiene unidos, iglesia. Los conflictos, las contiendas, las disputas, las peleas solo dividen. Así que no hagamos cualquier cosa pequeña una causa de contienda, porque a la verdad, las cosas que causan contiendas comienzan siendo pequeñas, pero las hacemos grandes, cuando deberíamos haberlas detenido al principio y soportarnos los unos a otros y pedirnos perdón y caminar en amor y ser pacientes los unos con los otros, ser amables y ser humildes. Eso es hacer todo lo que te sea posible
para mantener la unidad. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento a nosotros, la iglesia, se nos dio un nuevo mandamiento? Y ese nuevo mandamiento, Jesucristo dijo en Juan 13:34, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, debemos amarnos como Dios nos amó, y eso es obedecer el nuevo mandamiento que se nos dio a la iglesia del Nuevo Testamento. Porque la única manera que podremos permanecer juntos y hacer lo que se nos asignó que hagamos es amándonos los unos a los otros. Y este mandamiento se requiere de nosotros. Se requiere. No se sugiere, se requiere. Es un mandamiento. Es la única manera que podremos pasar de largo nuestras diferencias, que muchas veces son insignificantes. O aunque sean grandes nuestras diferencias, el amándonos los unos a los otros nos ayudará a sobrellevar o a sobrepasar estas ofensas o estas diferencias. Y solo así podremos estar juntos. Podremos pasar de largo nuestros errores y solamente así podremos permanecer juntos. Y si nos amamos, podremos permanecer juntos, no importa que venga contra mí. No importa lo que venga contra mí o lo que venga contra la iglesia. Amén. Si nos amamos, podremos permanecer juntos. No importa lo que venga contra la iglesia. Recuerda, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Dios. Si caminamos en amor y somos humildes, nos perdonaremos cuantas veces sea necesario. Y si en alguna semana no nos sentimos muy cercanos o muy amados, o con muchas ganas de amar a los demás, como somos gente de fe, creemos que vamos a vencer ese sentimiento y permaneceremos unidos, y la próxima semana va a ser mejor. Porque somos gente de fe, gente que obedece la palabra, gente que cree la palabra. Estamos juntos y siempre estaremos juntos porque somos la iglesia. Y en el verso 4 de Efesios 4 dice, ustedes forman un solo cuerpo y un solo espíritu. Y luego dice, y Dios también los llamó a una sola esperanza. Verso 5 y verso 6, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en medio de todos. Ahí está hablando un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, una sola esperanza, un solo cuerpo. Ahí está hablando de unidad, iglesia. Está hablando de unidad. La estrategia del diablo es dividir y conquistar. Y en la política y en la sociología, dividir y conquistar es obtener y mantener poder, quebrando concentraciones de poder en pedazos que individualmente tendrán menos poder. Entonces, cuando uno quiere vencer, una de las estrategias es dividir, y el diablo es lo que usa. Jesucristo mismo dijo, una casa dividida no puede mantenerse. Escucha esto, lo que voy a decir va a sonar medio exagerado, pero sí es alcanzable. No es exagerado si te pones a meditar que Dios nos ha capacitado para lo siguiente. Debemos tener como iglesia, o procurar como iglesia, tener 0 conflictos, 0 contiendas, 0 disputas, 0 peleas en la iglesia. 0. Porque los conflictos es la presencia del diablo manifestada. Los conflictos es la presencia del diablo manifestada. Así que no debemos tolerar eso. 0 conflictos, 0 disputas, 0 contiendas, 0 peleas en la iglesia. Para mantener el amor y hacer todo lo posible por mantenernos unidos. El diablo siempre intentará iniciar algo negativo. El diablo te susurrará al oído de la gente de la congregación, te va a susurrar, no te quieren. O dijeron esto de ti. No aprecian tu talento.
les caes mal. Aquí hay favoritismos, etcétera, etcétera. Aquí no aprecian tus cualidades, no aprecian tu llamado. Vete y comienza algo tú. Es lo que el diablo va a hacer, es lo que el diablo hace, tratando de dividir la iglesia. ¿Qué tal si por todo un año hubiera 0 contiendas, 0 división en la iglesia? Y hubiera 100% unidad y 100% de compromiso. ¿Qué tan diferente fuera la iglesia? Fuera grandemente diferente. Y la iglesia estuviera siendo edificada, estuviera siendo fuerte. Dios está edificando su iglesia y los milagros grandes y los portentos grandes ocurrirán cuando seamos uno. Ocurrirán cuando seamos uno. Los logros grandes no serán hechos por una persona sola o un ministro solo. Serán hechos por todos juntos, todos unidos como iglesia de Cristo. ¿Crees tú que es la voluntad de Dios que tú y yo sirvamos a Dios juntos? Amén, yo lo creo. Como iglesia debemos servir a Dios juntos. ¿Crees tú que es la voluntad de Dios que su pueblo se mantenga junto? Amén. Está muy claro en la Biblia. ¿Crees que sea la voluntad de Dios que trabajemos juntos? Claro que sí, está muy claro eso en la Biblia. Es la voluntad de Dios que estemos juntos, que las familias permanezcan juntas, que los matrimonios permanezcan juntos, que las iglesias permanezcan y trabajen juntas. Es la voluntad de Dios. Está muy claro en la Biblia. Jesús oró: yo oro, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y quiero cerrar esta primera enseñanza con la pregunta: ¿qué es la iglesia? Dios ha puesto a Cristo, dice Efesios 1, verso 21 al 23, palabra de Dios para todos, dice así: Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Está hablando de Cristo, el verso 22. Dios puso todo bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo nombró como cabeza. Cabeza es autoridad de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia haciendo el cuerpo de Cristo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia o la autoridad de la iglesia. Mirando la palabra iglesia en el griego, técnicamente iglesia es la palabra iglesia se refiere a una reunión de gente o gente reunida o una asamblea. La palabra iglesia en griego es la palabra eclesia, que uno de los significados es llamar a un grupo de personas de un lugar a otro a reunirse. Llamar a un grupo de personas de un lugar a otro a reunirse. Todos, cuando nos congregamos, venimos de diferentes lugares, diferentes colonias, y nos reunimos en un lugar como iglesia. A eso se refiere la palabra eclesia. Por eso en Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos se han acostumbrado. Este problema no es reciente. Desde hace miles de años la gente o los cristianos todavía decían o han dicho desde entonces: pues Dios también aquí está en mi casa. Pues aquí me voy a evitar desilusiones, ofensas o etcétera, para ser como ellos mejor aquí. O Dios entiende que por ahorita no quiero congregarme. O hay muchos hipócritas en la iglesia, mejor aquí me quedo. No solamente la gente usa esas excusas ahorita, pero desde entonces las usaba. Por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia de entonces y ahora, la iglesia de ahora: no se dejen de congregar como algunos se han acostumbrado a hacerlo. Ahora, si tú dices tales cosas o cosas parecidas para excusar el no venir a la iglesia, o no conoces la Biblia, o no te importa conocer
conocer la Biblia e ignorarla. Pero cuando conocemos la Biblia debemos obedecerla. Dios tiene un propósito en que nos congreguemos, porque hay cosas que solamente juntos las podemos lograr. Y si tú y yo nos quedamos en casa por cualquier razón, no es aceptable para el Señor. No lograremos lo que Dios nos ha asignado, que es avanzar la iglesia. Así que tienes que planear tu domingo y tu miércoles. Desocúpate. Pide permiso para no trabajar. Pídele a alguien más que trabaje por ti, porque tu deber como cristiano que obedece la palabra es estar en la casa de Dios, es congregarte. Así que prepara tu miércoles, tu domingo, créele a Dios, habla con tu gerente, con tu supervisor, lo que sea. Y tendrás que levantarte, arreglarte y venir. No solo venir, sino participar juntamente con la iglesia, orando juntos, alabando juntos, sirviendo a Dios juntos. La palabra clave es juntos. Cuando estás en casa, no estás junto a la iglesia. Recuerda, eres tú parte de la iglesia. Pero la iglesia es un grupo que se junta y se congrega. La Biblia dice que uno hace huir a 1000, pero dos hace huir a 10,000. Y el diablo le teme a eso. En la iglesia, cuando Dios nos junta, 2 más 2 no son 4. Dios nos multiplica. Uno hace huir a 1000, pero dos hace huir a 10,000, dice la Biblia. La iglesia es donde Dios nos alimenta, nos capacita, nos entrena y crecemos en el servicio a Él. Así que vamos a amarnos los unos a los otros. Y no vamos a buscar cosas por las cuales nos molesten, cosas que nos molesten. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Amén. Amén. Así que voy a terminar de esta manera y quisiera orar por ti que me estás viendo. Señor, yo oro por toda tu iglesia, por cada persona que me está viendo. Yo oro que venga un entendimiento y una revelación a sus corazones de lo importante que es la iglesia para ti, Señor. Que hagamos todo lo posible por guardar la unidad y creerte por cosas grandes para tu gloria. Yo oro, Señor, que todo cristiano se congregue y te sirva y ayude a avanzar el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberte conectado esta noche. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.